La gracia y la paz de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, bajo la unción del Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes. Es un gozo, es un privilegio estar nuevamente con ustedes, compartiendo este mensaje, esta enseñanza en el amor de Jesús. Te recuerdo que aquí te dejo al pie del video el número telefónico para que estés dejando tu petición de oración, tus comentarios, y así pues estaremos intercediendo por esa inquietud, por esa solicitud que estés haciendo a nuestro canal. Hemos estado hablando en estos últimos tiempos de la salvación divina, ¿verdad? Y muchos pues nos preguntamos qué es la salvación, ¿verdad? ¿De qué somos salvados? ¿Cómo? Y bueno, ahí estuvimos en un video antiguo pues enseñando. Pero antes pues quiero leerte un versículo para dar inicio a esta enseñanza. Y está en Juan capítulo 14, versículo 6. Dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es llegar al Padre. Jesucristo es ese camino. No hay otro camino. No hay otra senda, no hay otra trocha, no. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la puerta por donde nosotros pues debemos entrar. Es el camino a la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es la liberación de un peligro, un sufrimiento, ¿verdad? Que podamos estar pasando en determinados tiempos, ¿verdad? Dice, ¿de qué somos salvos? En nuestra enseñanza y nuestra palabra. La vemos pues en Romanos 5:9, donde dice que somos salvos de la ira y del juicio de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros necesitamos ser salvos, recibir esa gracia, recibir ese regalo de Dios, como es la salvación, ¿verdad? ¿Cómo se realiza esa salvación? ¿Verdad? Dice, y nos enseña en la palabra en 2 de Timoteo 1:9. Solo Dios puede quitar el pecado y librarnos del pago del pecado. Lo realiza Dios. Jesucristo en la cruz del Calvario hizo esa salvación, nos dio esa salvación, ¿verdad? Nos limpió, el derramamiento de su sangre nos limpió de todo pecado. ¿Cómo salva a Dios? En la palabra de Dios nos enseña que nos ha rescatado a través de Jesucristo. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 17. Vamos a leérselo aquí un momento. Dice la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. De esa forma es que somos salvos. ¿Y cómo recibimos esa salvación? Esa salvación la recibimos nosotros. Ese regalo de Dios nosotros lo recibimos por fe. La fe, creer en Dios. La fe lo vemos en Efesios capítulo 1 versículo 13, ¿verdad? En donde nos habla a nosotros, ¿verdad? De cómo somos salvos. Hoy el Evangelio, hoy la palabra de Dios. En esta enseñanza, ¿verdad? Vamos a estar analizando esos pasos, ¿verdad? Para una salvación. Ya hemos visto, lo expliqué en el video anterior, la salvación divina, cómo recibíamos nosotros esa salvación, cómo venía. Hoy vamos a ver esos pasos, ¿verdad? Hoy estaré hablando en este corto tiempo de los pasos de cómo obtener la salvación. Y vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 17, y dice la palabra en la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí vemos el primer paso: oír la palabra de Dios.
oír, prestar atención detenidamente a cada una de las palabras que aquí están escritas, de lo que Dios nos dejó en sus escrituras, allí escuchar, oyendo. Escuchar, les explicaba también, escuchar es una cosa, oír es otra, porque oír es atentamente, eso es para ti, para mí directamente. Entonces, el oír. Entonces, por fe, así es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos esta palabra y aplicamos esa palabra en nuestra vida, la aceptamos y creemos en ella, es un paso a la salvación. Debemos estar atentos a esta palabra cuando es predicada, cuando es enseñada, cuando es pregonada, cuando es declarada. Nosotros debemos oírla y es un paso a la salvación. Segundo paso, lo vemos en Mateo, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 24, ¿verdad? Dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Capítulo 7, versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es esa roca? Jesucristo es la roca. Cuando nosotros edificamos en Él, creyendo en Él, nuestros cimientos, nuestros fundamentos son firmes, estables, fuertes. Entonces, un segundo paso: creer en Dios y en su palabra. Y ahí vamos viendo los pasos. El primero, oír la palabra de Dios. Segundo paso, creer en Dios. Porque una cosa es creerle a Dios, otra cosa es creer en Dios. Es la base. Creer en Dios es la base, es el fundamento, ¿verdad? Cuando tú edificas. Porque cuando tú vas a edificar, tú no puedes edificar así a la intemperie, en el aire, sobre el aire, porque tu casa se va a caer. Tienes que levantar tu casa en unos buenos fundamentos, tener buenos cimientos. Y eso es Jesús, la roca fuerte. Sobre Él edifiquemos, sobre Él levantémonos. En su palabra, por eso es importante oír. Por eso te digo, estar atento a esa palabra, oír la palabra, y allí ese fundamento se afirmará. Tercer paso, lo vemos en Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La importancia de recibir a Cristo en nuestros corazones. Por eso dice la palabra: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí nos dice lo importante que es: a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Todos somos creación. Por eso es que a veces escuchamos por ahí que dicen: todos somos hijos de Dios. Todos no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Porque tú no puedes ir por la calle llamando papá a todo el mundo, porque no todo el mundo es tu papá. Tu papá es el que engendró, o tu papá es el que te adopta.
Tú no puedes llamar papá a todo el mundo. Y no, yo no puedo llamar hijos a todo el mundo. Entonces, así dice la palabra. No a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Por eso es la importancia de recibir a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, lo reconoces como tu Señor y Salvador, pasas a ser un hijo de Dios. Dejas de ser creación para convertirte en su hijo. Entonces ya vimos los pasos a la salvación: oír la palabra de Dios, creer en Dios en su palabra, recibir a Cristo en nuestros corazones. Otra la vemos en Hechos: arrepentirse de todos los pecados. Lo vemos en Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el cuarto paso es arrepentirnos de nuestros pecados. Recibimos al Señor, nos convertimos a Él y pedimos perdón por nuestros pecados. ¿Para qué? Por esa sangre derramada sea lavado tus pecados, sean lavados mis pecados, y nosotros podamos estar en la presencia del Señor, delante de Él, como hijos del Señor. Quinto, bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice: pero les dijo el Señor, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es muy importante este paso de obediencia, ¿verdad? Bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos recibir esa salvación. Sexto paso es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 1, voy rápido por el tiempo porque son cortos los mensajes, pero es importante. Por eso le doy las citas bíblicas para que ustedes posteriormente sigan investigando cualquier cosa, y estoy dejando mi número telefónico, puedan estar llamando, preguntando, y les estaré enviando su respuesta. Capítulo 1, versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y todo lo último de la tierra. Esa es la importancia, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Viene a morar en nosotros cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Somos sellados por el Espíritu, con las arras del Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros. Venimos a ser y pasamos a ser, aparte de ser hijos, somos templo del Espíritu Santo. Entonces nos bautizará, nos llenará, nos guiará, nos enseñará y nos recordará todo lo que escrito está en esta palabra. Cada día aprendamos más a caminar en la voluntad y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en este espacio voy a estar hablando de lo que es la perseverancia hasta el fin, que es el séptimo paso para obtener una salvación. Y la vemos en Mateo, en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 22. Dice la palabra: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tendremos persecuciones. Cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, cuando recibimos ese bautizo del Espíritu Santo, nuestra vida se cambia, se transforma, y vendrán persecuciones. Ya este es evangélico, ya este se convirtió, ya este lo perdimos, ya esto. Entonces empiezan esa lanzadera, ¿verdad?
Pero tú tienes que perseverar. Por eso dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es otro paso a la salvación. Tener, aceptarse, perseverar en la palabra. No puedes desmayar. Ay, es que me da pena. Ay, es que me da esto. O sea, no. Porque tú no puedes avergonzarte de aquel que dio la vida en la cruz para que tú y yo fuésemos salvos. Otro en la palabra dice en capítulo 24 del mismo libro de Mateo, 24 capítulo versículo 13, dice la palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esas son partes de las señales hasta el fin, ¿verdad? Porque hemos visto en el capítulo 24 que nos habla de que para estos tiempos, donde vendrán guerras, confrontaciones, pestes, enfermedades, ¿verdad? A veces muchos desistirán, muchos se apartarán, apostatarán, pero dice el Señor, el que persevera hasta el fin, a ese será salvo y daré también con él la recompensa. Espero pues que con este mensaje puedas analizar, puedas reflexionar, ¿verdad? Y tomar en cuenta estos pasos de salvación. Oír la palabra de Dios, creer en Dios y en su palabra, recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque para eso Él dio la vida y derramó su sangre, para que por su sangre nuestros pecados sean perdonados. Bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es un paso de obediencia muy importante, ¿verdad? Para que así podamos recibir perdón. Bautismo en el Espíritu Santo, porque seremos sellados cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Y por último, perseverando hasta el fin, luchando. A pesar de todas las circunstancias y todo lo que podamos estar pasando, nosotros debemos perseverar en esta palabra. Debemos perseverar en lo que Dios nos ha dado. La victoria, la salvación, tenemos que cuidarla. Tenemos que atesorarla en nuestro corazón. Pero pues, que con este mensaje sea una ayuda para que tú vengas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.